Em, Creo que, bueno, vamos a abrir la posibilidad de poder conversar un poco con los panelistas y también hacerles llegar las preguntas que puedan estar ya en el chat. Yo quisiera, digamos, partir ahí haciéndoles una consulta a todo el panel al respecto de esto que hemos escuchado, esto que es bastante complejo, ¿no es cierto? Porque nos ofrece pocas alternativas, ¿no? Y ya nos contaba el doctor López al respecto de los riesgos, ¿no? Asociados a em, mortalidad en pacientes con gérmenes que tienen metalo-beta-lactamasas y la dificultad que eventualmente podemos tener para identificar estos pacientes, como nos contaba la doctora Luengo. Entonces, al respecto de eso, les quería consultar de hoy en día, digamos, em, con los conocimientos que tenemos, pero no solamente al respecto de lo que se ha escuchado, sino también de las estrategias de implementación, ¿no es cierto?, para hacer más efectivas quizás estas intervenciones. Em, ¿Cómo podrían ustedes más o menos vislumbrar o dar un marco? Ya nos mencionaban, por ejemplo, un abordaje con las escalas, el increment, el Yanela, pero también, digamos, tenemos eventualmente otros elementos que quizás son previos también, otros que tienen que ver con la interacción, ¿no es cierto?, del equipo, educación, biomarcadores, etcétera. ¿Cómo eventualmente, como en lo práctico, pudiéramos dar una mirada a este tema, un marco, tomando, digamos, en cuenta o las consideraciones que se han vertido en estas charlas? Doctor López, doctora Luengo, Yo, para partir, Roberto, sí, yo, a ver, creo que siempre, lamentablemente, empezamos de atrás para adelante y siempre queremos ver primero cómo tratar a estos pacientes y cuál es el último fármaco, como mostró Roberto, que podemos utilizar y lamentablemente con esa actitud hemos ido quemando todas las velas rápidamente y se nos olvida un poco que lo primero que tenemos que hacer es intentar prevenir estas infecciones, estas sepsis nosocomiales. La, hemos visto lo que provocan en términos de alargar en el fondo la estadía, de que sabemos que los pacientes sépticos, como decía René, tienen consecuencias en el fondo que no vuelven a ser las mismas personas, incluso aunque sobrevivan a una sepsis, tienen más posibilidades de fallecer y de volver a ser hospitalizados a corto plazo y tienen también más mortalidad asociada a las sepsis nosocomiales y por lo tanto lo primero que tenemos que tratar de hacer es tomar las medidas que todos conocemos, que muchas de ellas son bastante simples de hacer y que está demostrado en el fondo que pueden disminuir la carga bacteriana en nuestras unidades y que lamentablemente todas las encuestas dicen se nos olvida a todas las partes del equipo multiprofesional, a unos más que otros, pero a todos en el fondo se nos olvida y es parte eh, como decía yo en la exposición, de cómo se transmite en el fondo lamentablemente estos microorganismos nosocomiales de paciente a paciente y que pueden pasar de ser colonizantes a ser infecciosos, digamos, en algún momento. Entonces, lo primero pasa por, eh, digamos, eh, respetar y yo creo que capacitar o recapacitar cada cierto tiempo, porque todos sabemos que las conocemos, que estamos capacitados, pero que cada cierto tiempo hay que reforzar las medidas en los equipos porque todos sabemos cómo la cosa es, que lo hacemos súper bien un tiempo y después ya dejamos de hacerlo súper bien y hay que estarlo como repitiendo porque efectivamente es lo primero porque cada vez quedan menos fármacos. Segundo, el hecho de
lo que se hace en muchas unidades, que es rastrear a los pacientes que permanecen más de un tiempo determinado, en algunas partes 5 días, 7 días, y buscar en el fondo la aportación de alguno de estos microorganismos para también estar más atentos tanto a ese paciente propiamente tal como a el resto de los pacientes de la unidad, de que pueda haber colonización y eventualmente paso a una infección por estos microorganismos. Y lo otro, creo yo, es agilizar y ojalá se pudiera masificar el tener disponible estos sistemas de diagnóstico rápido, como las PCR, los film array para sepsis en el fondo completo, los MALDI-TOF, todos sistemas que nos permiten aislar mucho más precozmente que los cultivos al microorganismo y su susceptibilidad para poder disminuir al máximo el tiempo en el que nosotros usamos un antibiótico de amplio espectro, que cuando los pacientes en el fondo tienen la gravedad, la larga estadía y la fragilidad que tienen, es uno no puede en el fondo enrostrarle a alguien, por decirlo de alguna manera, utilizar en ese tipo de pacientes, como veíamos incluso en el algoritmo, una terapia combinada con un en el fondo, antibiótico de última generación y de amplio espectro. Pero en el fondo la idea es poder tener el microorganismo aislado lo antes posible para poder reorientar la terapia y descalar lo antes posible para no generar mayor resistencia de la que ya hay. Las otras Ujú. cosas, lamentablemente, todavía son cosas que se vienen, que nos pueden ayudar, que pueden salir nuevos fármacos, que podemos modular, pero con las armas que tenemos ahora, yo creo que hay que tratar de optimizarlas y de generalizar un poco esta disponibilidad del diagnóstico más precoz, y por supuesto que para eso dependemos de nuestros amigos del laboratorio, de microbiología, de biología molecular y después del trabajo conjunto, por supuesto, con infectólogos y con farmacéuticos clínicos, en el fondo que sabemos que tenemos que ajustar en el fondo las terapias de acuerdo a, en el fondo, el volumen de distribución, la función renal y un montón eh, de otras variables que hay que manejar en este tipo de pacientes y que van variando además día a día. No, sin duda alguna que hay que resaltar la importancia de la prevención, ¿no? Esto, de lo contrario, digamos, no va a haber generación de antibióticos que aguante en el Sí. tiempo si seguimos, digamos, no poniéndole rigurosidad a fomentar la prevención. Una de las diapositivas que nos mostraba el doctor López, muy interesante al respecto de, por ejemplo, esta asociación, ¿no es cierto?, de gérmenes con beta-lactamasas y la mortalidad, ¿no? Y eso, digamos, eh, mm, si bien en sí mismas pueden tener un nivel de agresividad, ¿no es cierto?, en estos pacientes, también puede resaltar esto de la importancia de identificar precozmente a estos pacientes, ¿no? Porque claramente si tenemos pacientes que tienen infecciones con este tipo de bacterias, en los cuales llegamos tarde, ¿no es cierto? Es decir, fallamos con la primera línea de terapia, eso sabemos que va asociado a una mayor mortalidad. ¿No? Que no necesariamente con mayor agresividad, sino que también estamos llegando más tarde. Entonces, al respecto de aquello, preguntarles qué elementos, digamos, además, digamos, los que se han comentado, podríamos tener en consideración para ayudarnos a identificar el riesgo, ¿no? El riesgo de que nuestros pacientes puedan estar cursando con una infección de este perfil. Hola, mira, ¿se escucha bien? Sí. Sí, Perfecto. En la parte como clínica, nosotros el elemento que más utilizamos en la práctica cotidiana y un poco haciéndonos eco de parte de lo que rescatan principalmente los scores. Recordemos que acá, pasado la cordillera, tenemos el score de rocas, ¿no es cierto?, que desarrollaron los amigos de Argentina, pero que también se hace eco en el mundo en distintas otras formas de aproximación, el antecedente de exposición a carbapenémicos.
En el fondo, el paciente que estuvo expuesto a carbapenémico para nosotros y de acuerdo a lo que es la literatura, pero además lo que es nuestra experiencia, porque además uno a veces lee cosas, ¿no es cierto? Y no necesariamente te hacen sentido en tu práctica clínica cotidiana, pero la verdad es que en nuestra práctica clínica cotidiana, la exposición a carbapenémico es probablemente uno de los factores gravitantes para emplear, sobre todo en escenarios de paciente inmunocomprometido, por ejemplo, paciente que hace un shock séptico y está neutropénico, si viene saliendo un tratamiento con carbapenémico, para usar de entrada cobertura con antimicrobianos que sean efectivos contra bacilos gram negativos productores de carbapenemasa. Em, Dado que el que está asociado, ¿no es cierto?, más con mayor exceso de mortalidad en la literatura son las metalobeta-lactamasa, nosotros cuando tenemos pacientes de vuelta en el escenario, por ejemplo, de la sepsis neutropénica, en un paciente que, además, el paciente de la neutropenia, ¿no es cierto?, hematológico nunca tiene solo una neutropenia, ¿ya? Probablemente en el Mm, hospital de Salvador también lo viven con cierta frecuencia, ¿no es cierto? El paciente se quema el primer esquema, sale la neutropenia, después viene el siguiente ciclo, neutropenia de nuevo, o una neutropenia prolongada, en donde en el primer episodio febril, ¿no es cierto?, se usa un esquema, el segundo episodio febril se usa otro esquema, y así finalmente en el fondo vas quemando líneas y el antecedente uso de carbapenémico es central. Y dado que el exceso de mortalidad de un 35% o más alto en la metalobeta-lactamasa, por ahora, ¿no es cierto?, es septacima y actamastronam, con todos los considerando que, por supuesto, Roberto mencionó, y que otro que también está poco estudiado es tener que exponer en forma innecesaria a un paciente a septacima. Si finalmente lo que tú estás ocupando ahí es el avibactam. Entonces, pero bueno, y en cuanto a herramientas de biología molecular, nuestro protocolo en la unidad es solo para escalar y no para desescalar. Y eso porque, sobre todo en bacilos gram negativos no fermentadores, es porque los mecanismos que detecta las PCR múltiples y con mecanismos de resistencia son solo algunos de los mecanismos y no todos. Entonces, nosotros utilizamos en nuestro algoritmo este panel film array, por ejemplo, para escalar. Por ejemplo, si estábamos con meropenem y nos aparece que es KPC o que es NDM, entonces cambiamos rápidamente al esquema de la línea que sigue, ¿no es cierto? Pero si es, por ejemplo, una pseudomona y no aparece ningún mecanismo de resistencia, no desescalamos hasta tener el antibiograma. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque nos llevamos muchas sorpresas. Bueno, está ampliamente reportado en la literatura, pero en definitiva, los cierres de porines, las bombas de flujo, no necesariamente te aparecen, de hecho, no te aparecen en el panel film array, y tú puedes pensar que el paciente con meropenem te podías desescalar a un cefepime, por ejemplo, y te encuentras o a un tazonam, etcétera, y te encuentras con la sorpresa de que después te llega el antibiograma resistente. Entonces, eso es como elementos clínicos, ¿no es cierto? Paciente inmunocomprometido, sobre todo el antecedente de uso carbapenémico, para poder utilizar un esquema de amplio espectro que cubra carbapenemasa. Y en cuanto a los apoyos de biología molecular, lo utilizamos solo para escalar y no para desescalar. Para desescalar esperamos el antibiograma. de acuerdo, de acuerdo. Em, Felipe, Sí, vamos a pasar a las preguntas del chat. Hay una pregunta que ya contestó la doctora Luengo en el mismo chat. Hay unas Ir consultas para... avanzando para no dejar sin Sí, contestar. sí, gracias. Hay dos consultas para Roberto. Bueno, una, no sé si se la sabe, pero el precio de Astronam Amivactam, como para poder compararlo en el fondo con Ceftavi Astronam, me imagino que más por ahí va la pregunta para poder incluirlo en nuestros arsenales farmacoterapéuticos. Respondo al tiro. Dale. Respondo al tiro, no tengo idea, porque no trabajo para La Pfizer. industria farmacéutica. Ya. Pero sí sé que están haciendo estudios farmacoeconómicos para poder establecer un precio que sea adecuado, obviamente. No, sí, por eso traeríamos cefierocol, pero cefierocol, 2 semanas de tratamiento debe costar cerca de 50 millones de pesos. Entonces, yo creo que tiene que ser un tratamiento, tiene que ser un precio adecuado. Eso. ¿Quién, Razonable, ya. quién se Sí. supone que lo trae Roberto, perdón? Lo trae Pfizer. Ya,
Es originariamente de AbbVie, pero Ya, Pfizer tiene la representación en varios países y también en Chile. ya. Y la segunda consulta, Roberto, la hace Sandra Flores. Dice, ¿cómo tendríamos que cuidar esta combinación para evitar o minimizar la resistencia? Agradecería algunas recomendaciones. Yo creo que algo que dijo la doctora Luengo, que ojalá que no tengamos que utilizarlo, y yo creo que por ahí va, tratar de no utilizarlo. Cada vez que utilizamos lo antimicrobiano, quiero citar a una colega mía que dice que ella cree que las bacterias piensan, porque cada vez que los exponemos a antimicrobianos, saben cómo arreglárselas para hacernos pasar problemas. Lo ideal sería no utilizarlo. Ahora, desde un punto de vista, ya que si lo tenemos que utilizar, obviamente el cuidado va a ir en relación a utilizar la dosis adecuada. Eh, es una molécula bien interesante porque ha sido estudiada por primera vez farmacocinéticamente basado en lo que Mm. pregonamos en la actualidad, que son los modelos PKPD. Entonces, deberíamos basarlo en eso. Sin embargo, también hago eco de lo que decía el doctor López, porque nos faltan estrategias también de diagnóstico microbiológico. Nosotros actualmente conocemos las resistencias enzimáticas, pero no conocemos desde un punto de vista clínico la resistencia de permeabilidad. No sabemos si tiene porina, no sabemos si cerró porina, no sabemos si tiene sobreexpresión de, de bombas de flujo. Y a veces creer que esta última línea es lo mejor es un tremendo error. Nosotros tenemos, yo creo que muchos de ustedes tienen pseudomonas que son sensibles a todos, incluso son sensibles al suero fisiológico, como dicen, pero son resistentes a imipenem. Y eso es por un tipo de resistencia que no aparece específicamente en ninguna test de los que tenemos actualmente disponibles. Entonces, hay que cuidar las moléculas. Yo creo que por ahí va el tema en el futuro. Yo creo que además del diagnóstico precoz de la sepsis, yo creo que vamos a tener que esperar mejores métodos diagnósticos microbiológicos y por otro lado, algo que nos toca mucho a nosotros es individualizar bien las terapias desde un punto de vista farmacocinéticos. Y aquí viene en un futuro, ojalá que no se demore mucho, el tema de que podamos tener niveles también para cierto tipo de pacientes donde estas dosificaciones estandarizadas sabemos que no les sirven a todos los pacientes. Y vamos a tener que utilizarlo. Nosotros estamos utilizando ahora isavuconazol, niveles de isavuconazol, y nos hemos llevado unas tremendas sorpresas porque la típica dosificación estandarizada no sirve para todos los pacientes. Pasa con isobuconazol, no hemos dado cuenta con meropenem y así, con muchas moléculas que hemos empezado a medir niveles plasmáticos, nos muestra que en un futuro, ojalá no muy lejano, podamos tener también niveles de Astronama, Viactam para ajustar bien la dosificación y muchos otros antimicrobianos que vienen en el futuro. Están saliendo ahora varias preguntas sobre el nuevo antibiótico Astronema Bivactam. Hay una que dice, desde el punto de vista físico-químico, si es que has podido revisar si es que se puede administrar simultáneamente con otros fármacos, por la misma vía, me imagino. Ups, no sé, no lo he Mm, buscado dirigidamente. Son compatibles ambos fármacos y sabemos que actualmente son compatibles ceftazima Viactam con Astreonam y mm, que se pueden administrar en conjunto. Pero habría que buscar caso a caso una molécula mm. nueva. Yo pregunté con mis colegas de San Diego, todavía no la utilizan. San Diego, Estados Unidos, por si acaso. Y con Los Ángeles también. Algunos colegas de Estados España Unidos. tampoco la han utilizado. Sí, Mm. y todavía no es una molécula que por lo menos de las personas que le he preguntado no es muy utilizada. Ya con el uso van a ir apareciendo estudios y nuevos conocimientos. Y dosis en hemofiltración, tampoco me imagino que hay muchos datos. Solamente se conoce la dosificación para hemodiálisis intermitente, pero no hay conocimiento Mm, y tampoco sé que está publicado en terapia de reemplazo renal continua, ni SCUF, ni SLED, ni todas estas terapias que también utilizamos en nuestros pacientes críticos. mm. Vamos a tener que Em, esperar información. em,
aprovechar un poco la presencia de doctor López para... había comentado al respecto de, en su presentación, al respecto de cómo se ha visto, ¿no es cierto?, en los últimos años esta reducción de mortalidad en pacientes inmunosuprimidos, sea por cuadros infecciosos o de otro estilo. Eventualmente eso también ha pasado con pacientes oncológicos. em, y ahí es cierto, digamos que hoy en día eventualmente tenemos la posibilidad de contar con lugares en donde están mucho más familiarizados o reciben un volumen mayor de pacientes con este perfil y eso en otras áreas, ¿no es cierto? Como en enfermedades cerebrovasculares, patología neurocrítica, etcétera. Se ha documentado que en la medida que hay centros con más volumen, centros de trauma, los resultados mejoran. Pero em, parece que en el contexto de estos pacientes inmunosuprimidos que pueden tener asociadas infecciones graves u otras complicaciones en las unidades de cuidado intensivo, ¿es solamente el volumen o en verdad lo que está sucediendo es que en las unidades críticas el enfrentamiento que estamos teniendo ante estos pacientes es diferente del que teníamos probablemente hace 15 o 20 años atrás al respecto eventualmente del acceso, del manejo, de la intensidad? Agradezco la pregunta del comentario, Carlos. Mira, hay cosas como generales que uno puede mencionar y que tienen que ver con que ha cambiado la medicina intensiva, pero eso sería transversal para todo tipo de pacientes, oncológicos, no oncológicos, inmunosuprimidos, no inmunosuprimidos, ¿no es cierto? Ha cambiado la forma de ventilar, ha cambiado la forma de volemizar, de sostener el shock, etcétera, ¿no es cierto? Hemos pasado de macrohemodinamia a perfusión y así podemos seguir avanzando. Pero eso sería transversal para inmunocomprometidos y no inmunocomprometidos. Ha cambiado, sí, cosas que pueden ser más sensibles para los pacientes inmunocomprometidos. Una de ellos son los mismos tratamientos. Los tratamientos oncológicos, en el caso de los pacientes oncológicos, son distintos, tienen distintos perfiles. Ahora son muchas veces terapias más dirigidas, que no necesariamente quiere decir que no tengan toxicidad, pero a veces son toxicidades más manejables. Y ha ido cambiando también, porque en los pacientes inmunocompetentes, tal vez muchas veces no es tan, probablemente es importante, pero tal vez no es tan importante como en el inmunosuprimido, poder tener un diagnóstico etiológico lo más pronto posible. ¿Ya? Porque en el paciente inmunocomprometido, pensemos en el extremo, el paciente neutropénico es extraordinariamente tiempo sensible, puede implementar una terapia efectiva precozmente. ¿Ya? Pero también tenemos información que viene de la vertiente de Brasil, del estudio Orquestra, que en el fondo observó que hay tres pilares fundamentales que disminuyen la mortalidad en los pacientes críticos, especialmente oncológicos, oncomatológicos, y que cuando están presentes hace que la diferencia que uno puede atribuir al volumen de pacientes se pierda. ¿Ya? ¿Cuáles son esos tres elementos? Uno, la visita clínica diaria coordinada entre intensivista y oncomatólogo. Dos, la presencia de protocolos estructurados y definidos para esta población en particular. En la unidad de nosotros hay protocolo para sepsineutropenia, un protocolo para el uso del panel film array, un protocolo para el uso de antifúngicos, un protocolo para uso antiviral, etc. Eh, y tres, la presencia de un químico farmacéutico clínico en la unidad. Esos tres elementos, cuando están presentes en el estudio de orquesta, más de 50 unidades de cuidado intensivo en todo Brasil, encontró esos tres elementos como los diferenciadores que disminuyen mortalidad y disminuyen el consumo de recursos. Y está acá al lado, o sea, Sudamérica, una realidad que es bastante más parecida a la de nosotros que puede ser la del hemisferio norte. Entonces, el llamado a tener protocolos, no solamente los que les comenté, los aislamientos adecuados, ¿no es cierto?, para los pacientes, las precauciones estándar, el uso y la desescalada antimicrobiana. Nosotros somos muy activos también en la desescalada antimicrobiana, ¿no? Y curiosamente la literatura de desescalada de antimicrobiana en pacientes críticos oncohematológicos no viene desde la literatura de infectología, viene de la literatura de medicina intensiva, está en Intensive Care Medicine. Entonces, desescalar ayuda también a cuidar los antimicrobianos, que es un poco lo que se conversaba previamente. Así que el llamado es que si es que no estoy en un centro de alto volumen, pero probablemente todos vamos a terminar siendo centro de alto volumen por una cuestión epidemiológica, en el fondo, el llamado es a
los protocolos, las visitas coordinadas con los especialistas oncohematológicos y la presencia del químico farmacéutico clínico para poder checar las mejores intervenciones farmacológicas a estos pacientes que son extraordinariamente susceptibles a la toxicidad del daño. ¿Mm? Muchas gracias, René. Y quizás solo agregar también que algo que ha cambiado en las últimas 2 décadas tiene que ver con el acceso de estos pacientes a las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Hoy en día, los pacientes inmunosuprimidos tienen mucho más acceso a las unidades, a ventilación mecánica, ¿no es cierto? Pacientes oncológicos también tienen más acceso a esto, incluso eventualmente en situaciones de duda, hacer un ensayo de UCI para establecer, ¿no es cierto?, hacia dónde va la evolución del cuadro, y eso también, digamos, tiene un impacto, ¿no? Cosa que 20 años atrás, bueno, para los que son más jóvenes quizás está muy lejano, pero hace 20 años atrás, 20 años no son nada, pero hace 20 años atrás, eso era bastante diferente, ¿no? Y obviamente que eso cambia también em, las posibilidades que pueden tener estos pacientes de tener una evolución distinta. En mi internado, Em, sin ir más lejos, estos pacientes no entraban a la UCI y no se mm, ocupaban, se les ponía el ventilador mm, neumático. Entonces, mm, en el fondo, mm, estábamos hablando de que era una cosa que ha estado cambiando y lo bueno es que se ha ido recogiendo la literatura, esta ujú. información y se han implementado los cambios afortunadamente en las distintas unidades de cuidados intensivos del país. Así que muy válido, Sí. muchas gracias por añadir eso porque es extraordinariamente relevante que los pacientes ingresen porque si no, no tienen ninguna posibilidad de ser sostenidos. Exacto, exacto. Yo quisiera hacer una consulta a Roberto. Em, eh, mm, Obviamente esto es algo nuevo, ¿no? Lo tenemos claro, sí, sí. Pero em, complejiza un poco esto porque a todos nos queda claro que tenemos que llegar rápido al nivel, ¿no? Estar arriba, digamos, sobre la CIM, y hay que hacer esta carga, pero esta carga de 1/3 de la ampolla, digamos, y después eso al tacho y seguimos. em, eh, ¿Qué otra? No, no probada, porque entiendo que si no la hubieses mostrado, pero qué otra forma, por ejemplo, de llegar eh, a los niveles adecuados, eventualmente sin tener que utilizar esta estrategia de sacar 1/3 de la ampolla preparada y después 30 minutos y después pasar esta infusión? Eh, ¿Se puede hacer una infusión eh, de una cantidad mayor en menos tiempo, o acortar el intervalo siguiente, o definitivamente, sin duda es lo que se ha probado, pero en lo teórico, cosas que puedan, digamos, que se puedan analizar, digamos, como una posible alternativa? Eh, bueno, esto es un pequeño dolorcillo de cabeza que vamos a tener. Yo creo que es porque los que hicieron estos estudios farmacocinéticos eran farmacocinetistas puros matemáticos y no eran muy clínicos y tampoco pensaron en enfermería también, obviamente, que van a tener que preparar. Yo hablé con la gente, por ejemplo, hablé con la gente de España y en España tienen no tienen esta preocupación porque ellos preparan los medicamentos, la mayoría de los antibióticos los preparan desde farmacia y llegan preparados, entonces no va a ser una gran complicación para ellos. El problema lo tenemos nosotros que esta estrategia no existe en más de 5 centros en nuestro país. Entonces, claro, yo creo que dentro de todo lo que se obtuvo como dosis de carga es lo más adecuado. Los estudios, yo no quise profundizar mucho en los estudios, yo mostré algunas diapositivas que las dosis de carga de los estudios de fase uno, fase 2 y fase 3 eran terribles. Esas sí que eran terribles. Había que dar una dosis de 30 minutos y después completarlo con 30 minutos. Había que ocupar frascos distintos. Era un desastre. Menos mal que se llegó a este consenso. Farmacocinéticamente, por ser moléculas que tienen ese comportamiento cinético, no nos queda otra opción de dar dosis de carga como están establecidas. Quizás estos labels, capaz que me mate Pfizer si me escucha, si hay alguien de Pfizer escuchando acá, quizás sea adecuado hacer ajustes como los que hacemos nosotros en ceftazidima Vivactam, que también los ajustes de dosificación son bien especiales y ahí ocupamos la mitad de un frasco. Ahí también debería ser
un tercio de un frasco, una cosa así parecida. Quizás acá vamos a tener que ocupar un frasco un medio para no tener que ocupar un frasco un tercio, pero es algo que vamos a tener que conversar y llegar a consenso dentro de los equipos clínicos, sobre todo enfermería, que vamos a tener que darle apoyo desde ese punto de vista. Y hacia Pero la arriba, sobrecarga va, nomás. no, No, pero hacia arriba, por ejemplo, hacia arriba, la seguridad más o menos de dosis, por ejemplo, porque también para los pacientes en UCI, ¿no es cierto? Pacientes que están muy graves, que pueden estar en contexto de un shock séptico, uno trata de dar la máxima dosis para estar seguro de llegar, pero también que sea segura, ¿no? sí, En términos obviamente. clínicos. Entonces, ahí, digamos, en términos de seguridad, por ejemplo, si se cargara en una hora con una dosis completa y se acortara el intervalo, ¿hay algún elementos de seguridad, por ejemplo, que pudieran permitir en estos casos que uno cargue la ampolla completa en una hora, por decir, y después acorte el intervalo con la siguiente para llegar, digamos, y seguir cada 6 horas? Estos podrían ser formas, Podría digamos, en ser, las que... podría ser una estrategia. A lo mejor hay que evaluarla. Se pueden hacer simulaciones en base a los datos que están disponibles, pero yo creo Ujú. que hay que ver estrategia. Yo soy súper cuidadoso con respecto a dar las dosis máximas que están establecidas en la literatura, porque a veces no hemos llevado, vuelvo a insistir, no hemos llevado tremendas sorpresas con medir niveles. O sea, nosotros también decimos lo mismo, terapia de reemplazo renal continua, flujos de sustitución de 3 litros, decimos, ok, demos la dosis máxima de meropenem, dejamos 2 gramos cada 8 horas y nosotros hemos medido meropenem en dosificación, en esas dosificaciones y los niveles valle de meropenem han estado alrededor de 80-90, que perfectamente pueden ser niveles valles que nos pueden generar reacciones adversas neurológicas. Entonces, nos falta todavía información y ojalá que dispongamos, vuelvo a insistir, en un futuro no muy lejano, niveles para poder establecer de mejor forma las dosificaciones. Obviamente que no es niveles para todos y acá también tenemos que ser criteriosos y establecer esta estrategia en los pacientes que más lo necesitan. Felipe. Bueno, en honor al tiempo, muchas gracias. Agradecemos primero a los expositores por estar hasta esta hora con nosotros y entregarnos todos los conocimientos que ya vimos. A la gente que sigue todavía conectada y a los que se tuvieron que desconectar por alguna razón, en representación de la División de Farmacia Clínica y de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, les damos las gracias por esta excelente asistencia que tuvimos y finalmente a Pfizer también les agradecemos por la realización de este simposio. Los dejamos invitados entonces a todas las actividades que mencionó el doctor Romero, que vienen ahora de aquí a fin de año de nuestra sociedad. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos. Muchas Nos gracias. seguimos Bueno, viendo en las Chao. actividades de la Xochimi. Gracias. Gracias, Cuídense. gracias. Chao, adiós. chao. Chao, chao. Chao.